las indemnizaciones por perjuicios personales y patrimoniales en la incapacidad temporal y en las secuelas, que no sé cómo se llamarán ahora en la ley nueva. Secuelas. ¿Vale? Bueno, se trata de abrumar no con la ciencia, sino quizá con la conciencia. De todas formas, entre el momento final de la intervención anterior y el inicial de la de ahora, pues ha habido una situación especial, y es que me han llevado a comer y estaba tan rico todo que he cedido a la tentación y me gusta hablar en ayunas. Y eso que al final he terminado por no tomarme la tercera caña. Pero me noto menos instruido que en el último momento. Bueno, pues ahora vamos a hablar de los perjuicios personales causados por las lesiones. Una vez más tengo que decir que lo que interesa es lo que nos cuente el señor Pérez Tirado, porque realmente donde está la revolución del baremo está en el tratamiento resarcitorio de los perjuicios económicos, tanto por muerte como por lesiones permanentes, tanto en lucro cesante como en los daños emergentes, y hasta tal punto de que realmente lo que nos podrá abrumar hoy José es con un aperitivo sobre la materia que constituya una incitación al estudio de la cosa. Yo lo que voy a hacer es también expresar un poco las coordenadas generales del sentido que tiene la nueva regulación en materia de lesiones temporales y permanentes. La estructura es la misma, que es la distinción entre perjuicios personales básicos, perjuicios personales particulares, perjuicios particulares excepcionales, lo mismo, la misma situación, pero un poco profundizando o reflexionando sobre los fundamentos de la nueva regulación. Quisiera destacar algunos puntos que sirvan, como decía esta mañana, para leer mejor la nueva regulación. Por lo pronto, la nueva regulación ha hecho un esfuerzo por dar un tratamiento paralelo a las lesiones temporales y a las lesiones permanentes. Es decir, lo que diferencia la lesión temporal de la lesión permanente, de la secuela, es precisamente el factor tiempo, pero la estructura del daño es la misma. Y eso se ha intentado hacer, casi, se ha hecho un poquito. ¿En qué se traduce esta especie de búsqueda de la simetría en el tratamiento resarcitorio de la lesión temporal y de la lesión permanente, que ahora llamamos secuela, que nunca se utiliza la expresión lesión permanente, las secuelas? En que lo que es el perjuicio particular, que llamamos por pérdida de calidad de vida, que viene a sustituir al factor actual de corrección por incapacidad permanente, partiendo de que este factor ha sido pésimamente interpretado por la jurisprudencia de todo el país durante estos 15 años, hasta el 23 de junio del 2014, en donde una sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que teóricamente no es la más sabia en materia de responsabilidad civil, pero que en la práctica lo es, en donde puntualiza finalmente, después de estudiar seriamente el factor, que no resarce perjuicios patrimoniales, sino solo perjuicios personales de actividad. Y lo que llamamos perjuicios personales de actividad como consecuencia del efecto deficitario, impeditivo, entorpecedor de actividades, es lo que ahora en la nueva terminología de la ley se llama pérdida de calidad de vida, que es un concepto omnicomprensivo donde caben todos los efectos perjudiciales de expresión dinámica. La distinción fundamental en materia de lesiones, tanto en temporales como en permanentes, es el distinguir entre el precio, pretium, llamemos valor
de la carne afectada y de lo que no se hace o lo que se hace con la carne afectada. Es decir, la expresión estática del perjuicio fisiológico, temporal o permanente, la expresión dinámica del perjuicio fisiológico, expresión dinámica. La expresión dinámica es la pérdida de calidad de vida, que es un perjuicio particular porque es un perjuicio que sufren las personas de forma distinta. Pongo un ejemplo al que siempre acudo. Si yo, como consecuencia de un accidente de circulación, me encuentro con que no puedo hacer montañismo, yo no puedo, en conciencia, reclamar un perjuicio particular consistente en la pérdida de calidad de vida por no poder hacer montañismo, porque soy ideológicamente contrario a cualquier deporte. Ya está. Es decir, no ya el montañismo, cualquier deporte. Soy enemigo acérrimo de cualquier deporte. Por lo tanto, yo no me podré quejar de que no puedo hacer deporte. Máximo si además lo he dicho y lo tengo publicado. Eso sí, si yo lo que pierdo es la voz, con lo que me gusta hablar, además del perjuicio fisiológico de no poder hablar como carne afectada, tengo un enorme perjuicio personal porque mi calidad de vida queda menoscabadísima, puesto que a mí de las cosas que me encantan es hablar y dar una conferencia. Pero si uno tuviera, por ejemplo, un yerno gallego, si tuviera un yerno gallego, que no habla nunca, que no contesta ni sí ni no, nunca, si le pasara eso, no podría reclamar perjuicio de actividad vocal. No podría reclamar, porque no habla nunca. Pero en cambio, el perjuicio básico, el perjuicio fisiológico, es idéntico en el yerno y en el suegro. Los dos tendríamos el mismo perjuicio, sin más variante que la duración presumida del perjuicio por razón de la edad. Esto está clarísimo en lesiones permanentes. Hemos establecido la dimensión estática del perjuicio estético, que son los porcentajes de menoscabo, la intensidad del menoscabo psicofísico, porcentaje, puntos, y luego la repercusión en la actividad de la persona, la pérdida de calidad de vida como perjuicios de actividad. Está clarísimo. ¿Y por qué no lo hemos hecho en temporales? Fíjense, vámonos a las temporales. Hemos dicho, el perjuicio fisiológico básico, 30 euros. Siempre el mismo. La pérdida de calidad de vida, los 4 grados de afectación de la pérdida de calidad de vida, con cantidades distintas. ¿Y por qué no hemos hecho la simetría de medir la carne afectada temporalmente? ¿Por qué no hemos hecho algo tan sencillito como establecer porcentajes de menoscabo temporal? Si hemos querido hacer el paralelismo. ¿Lo mismo? Pero esto es un descubrimiento, ¿sería una españolada? ¿O sería traer lo que hacen los italianos desde hace 60 años? En Italia, los cuerpos curan poco a poco y mientras van curándose, tienen distintas intensidades de perjuicio. Cuando está el lesionado con el brazo que no lo puede mover, tiene un brazo inmovilizado. Cuando empieza a moverlo, va recuperando funcionalidad en el brazo. Me refiero al precio de la carne. ¿Qué hacen los italianos con la lesión temporal? Pues adjudicar a la dimensión estática del perjuicio un tanto por ciento, un porcentaje. Y por lo tanto, podríamos descubrir que atribuir el mínimo de 30 euros al mínimo porcentaje de lesión temporal es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero es una doble barbaridad porque siendo una barbaridad para el mínimo, es una barbaridad para el máximo, porque siempre son 30 euros. Tendríamos que valorar el perjuicio básico con un porcentaje de 1 a 100 igual que las lesiones permanentes. Y luego la pérdida de calidad de vida. O sea, luego los grados de pérdida de calidad de vida. Pero distinguiendo la dimensión estática de la dimensión dinámica del perjuicio fisiológico temporal igual que el permanente. Primera, defecto de libro en que incurre el baremo, en que no ha sabido llevar a sus consecuencias últimas
la simetría a la que aspiraba y a la que ha aspirado sin darse cuenta de que el perjuicio temporal es de diversa intensidad según lo que se sufra. Cosa que no es puramente gratuita, que tiene su repercusión. Fíjense, por ejemplo, esta mañana se habrá ocupado el señor Vadillo de referirse a la regulación que en disposiciones generales se ha establecido de lo que es la cuantía del crédito resarcitorio que se transmite por herencia por fallecimiento prematuro del perjudicado. Se habrá referido con toda seguridad a que se ha regulado la transmisión hereditaria del crédito resarcitorio por lesiones temporales. Se habrá referido a la cuantificación del crédito resarcitorio por herencia del lesionado permanente que fallece de forma prematura cuando todavía no se le ha reconocido su indemnización. Pero no sé si habrá dicho que en la regla que se ha establecido para cuantificar el crédito resarcitorio en el caso del fallecimiento prematuro del lesionado permanente, la ley establece que después de asignar una suma fija inicial del 15% de la suma básica, la cantidad restante, las cantidades restantes, se establecen con un criterio de proporción por razón del tiempo. Es decir, si a este señor habría de vivir tantos años con esta lesión permanente y ha vivido 3 meses, lo que le corresponde como segunda cantidad para cuantificar el crédito resarcitorio es los 3 meses vividos. ¿Por qué? Porque la lesión permanente, la indemnización que se da por lesión permanente es el daño que te produce la lesión hasta que te mueras. Y se supone que una persona va a vivir muchos años y por lo tanto le va a durar un montón. Por eso vale más la lesión permanente de un niño que la de un anciano amortizado como yo. Yo ya no valgo. Pero en cambio un niño vale mucho. Pero si el niño o yo nos morimos antes de cobrar la indemnización, no nos pueden dar a los herederos la cantidad que nos habrían dado en vida a los lesionados. Pues bien, fíjense la norma. La norma dice que ese periodo que se computa para establecer la proporción es el transcurrido entre la fecha de la sanidad y la fecha del fallecimiento. Esta es una regla que merece la pena profundizar en ella porque no estaba en el texto que elaboró el supuesto comité de expertos, ni es una regla que estuviera en el proyecto de ley que aceptó el texto propuesto por el comité de expertos. Es un texto que no fue objeto de enmienda alguna en el Parlamento, en la comisión permanente del Congreso. No fue objeto de modificación, porque lo que decía la norma era que el periodo a computar era desde la fecha del siniestro hasta la fecha de fallecimiento. Y todavía estoy por saber quién es la mano no blanca que para ahorrarse unas pesetillas, sin enmienda ninguna, por trampa, por golfería, cambió la fecha inicial. No se sabe. ¿De dónde procede? Se puede uno figurar. Pero no se sabe quién lo metió, ni cómo se metió. No se sabe quién la mete. Para ahorrarte unas pesetas. Pero fíjense el estropicio intelectual que supone eso. Eso indica que cuando una persona queda tetrapléjica en un accidente, queda tetrapléjica el día que le dan de alta, no antes. La tetraplegia se produce el día del alta, no el día que te llevan a Toledo. No, hasta que no tengas el alta no estás tetrapléjico. O si te amputan un brazo en un accidente, no tienes el brazo perdido hasta que te dan de alta. O sea, si te dan de alta a los 7 meses, durante los 7 meses anteriores, aunque no tenías brazo, tenías brazo. Eso es lo que ha hecho el intelectual interesado que ha modificado el texto del proyecto en ese sentido. Pues si pierdes el brazo o quedas tetrapléjico, el brazo lo has perdido el día del accidente. La tetraplegia la tienes el día del accidente. El periodo a computar de la duración cortita del perjuicio desde una fecha hasta tu muerte será desde que has perdido el brazo, desde la fecha del siniestro, no desde la fecha del alta. Pero claro, es que alguien pensó que si se ponía de la fecha del accidente había que pagar unos mesecitos más y que era mejor no pagarlos porque siempre es mejor no pagar. Y de ahí viene esa mágica, arcánica y golfa
modificación que se estableció, que yo quiero saberlo. ¿Quién es el que lo ha hecho? ¿Y cómo puede ser que se modifique un texto en el proyecto de ley sin ni enmienda, ni verbal? ¿Pero quién es el golfo? ¿Quién es el golfo? Yo quisiera saber quién es el golfo, aunque lo sospeche. Pero es así. Pero es cosa pintoresca, que además son unas pesetillas, son unos euros, es decir, que no tiene mayor trascendencia, porque un chico que era tetrapléjico y que habría de vivir 60 años más o 70 años más, el que en lugar de calcularle la duración de su perjuicio efectivo para la transmisión de su crédito en 6 meses que dura desde el alta, es ponerle un año más. Si juegas con la progresión, la diferencia de euros son pocas, pero bueno, es que sumando las poquitas, a lo mejor puede uno salvar la economía del país. Eso un poco como concepto básico de lo que es la estructura básica de esto. Yo pensaba, digo, si esta conferencia la tuviera que subtitular, la llamaría, bueno, el resarcimiento de los perjuicios personales causados por las lesiones temporales y permanentes en el nuevo baremo, y le pondría el siguiente subtítulo: el descubrimiento de las normas preteridas o el fin de los disimulos. Vamos a ver por qué digo esto. Porque la gracia del nuevo baremo es que establece como normas que ya estaban en el anterior y que no se aplicaban. Hace unas fechas, en una jornada con médicos forenses, un médico de una entidad aseguradora, un corresponsable máximo del baremo del 95 y del baremo médico del 2015, decía: una novedad del nuevo baremo es que se regula el resarcimiento de las secuelas interagravatorias. Y le tuve que replicar: no, estaba ya, léase, usted que lo redactó, tú que lo redactaste. Recuerda lo que escribiste en la norma segunda, en el inciso segundo de la Regla General Séptima del apartado primero del sistema, donde se prevé el efecto agravatorio de las invalideces concurrentes. Esa frase que todos hemos leído las veces que hayamos leído esa norma y que nunca hemos tenido en cuenta, ni los abogados de los perjudicados, ni los abogados de las compañías, ni los jueces. ¿Qué van a leer? Ninguno de los tres. ¿Para qué leer si eso es inútil? Y sobre todo, si lo lees no lo entiendes. Porque los que redactaron el texto del 95, guiados de la terminología de la lengua francesa, llaman invalideces a lo que no son invalideces en castellano. Esa norma, léansela, y cuando habla de invalideces concurrentes, quiere decir secuelas concurrentes, no invalideces. En castellano, invalidez alude a pérdida, a afectación negativa de actividad. En francés no. En francés los puntos de invalidez, de invalidité, es el menoscabo somático, el menoscabo psicofísico. Para ellos, el perjuicio de actividad es el incapacité. En castellano, incapacidad, invalidez, es lo mismo. Y cuando en el texto del baremo vigente se habla de invalidez, lo que quiere decirse no son invalideces, sino secuelas. Cuando dice que hay que ponderar el efecto agravatorio de las invalideces concurrentes, te está diciendo que hay que ponderar el efecto agravatorio por mayor daño de lo que se llaman secuelas sinérgicas o interaggravatorias. ¿Qué sucede? Que el concepto estaba en la norma, pero no estaba en el uso de la norma, porque esa norma se ha convertido durante 20 años en literatura fantástica. Hasta tal punto de que uno de los creadores de la norma se permite decir que es una novedad. No. Lo que es una novedad es establecer una fórmula articulada para medir el efecto agravatorio de las secuelas interaggravatorias. ¿Para qué? Para que las tengan en cuenta. No conozco ni un informe pericial, ni de la medicina forense, ni de la medicina particular valorativa, ni de, no diga de compañías, de perjudicados, donde hayan visto alguna vez una secuela interagravatoria. Nunca, porque no se han enterado. Los médicos, en su saber, no se han enterado de que eso existía. Ahora sí.
Ahora ya lo van a tener muy claro. Otra cosa es la determinación de cuáles son las secuelas interagravatorias. Hay que definir el concepto, que no lo define la ley, pese a la afición que tiene por establecer definiciones, lo podría haber hecho. Aunque hay un intento de definición, son secuelas interagravatorias las que suponen que agravan entre sí, pero no queda claro decir cuáles son y cuáles son. Todos sabemos que, por ejemplo, es secuela interagravatoria la pérdida bilateral de los brazos, pierdes los dos brazos. Un brazo más un brazo no puede ser el perjuicio de la suma pura de los dos brazos, o de uno más uno, tiene que ser más. La regla que establece el baremo es que las secuelas interagravatorias que no estén puntuadas como tales en el baremo médico se tienen que valorar con la fórmula que se establece al efecto. Fíjense, por ejemplo, lo que da de sí esta norma. Esta norma que estaba en el baremo del 95, que nadie ha visto, que nadie ha utilizado, que nadie ha usado, y que estaba, y que ahora se revive, se redescubre, se inventa ahora, se encuentra ahora. Esta norma, que ahora se descubre, no te dice, no te permite, sobre todo el jurista que no sabe nada del cuerpo, cuáles son secuelas interagravatorias no tabuladas. Entonces llega ahora la medicina aseguratoria y dice, hay que determinar el concepto. Y yo he oído en conferencias oficiales decir, lo hemos oído, lo replicaste tú muy bien el otro día, para que haya secuelas interagravatorias relevantes, para que tengan relevancia, para que haya un efecto agravatorio de secuelas interconectadas, tienen que tratarse de secuelas de 50 puntos, es decir, que no haya. ¿Y de dónde está? Y decía el señor Pérez Tirado, pero si en el baremo dos secuelas interaggravatorias de 4 puntos se ponderan, porque no se ha de ponderar en otros casos, aunque sea, porque ¿de dónde sacan los 50 puntos? De ningún lado. Es el intento de reaccionar frente a la previsión de la norma que no han podido evitar, después de intentarlo, no lo han podido evitar, el tratar de yugurar la aplicación efectiva del concepto. Una norma que estaba, que parecía que no estaba. Pero es que las normas que estaban y parecían que no estaban son un montón. Por ejemplo, norma que estaba y que parece que no estaba y que no funcionaba como si no estuviera, era la consecución de la total indemnidad. El baremo del 95 proclama que su finalidad es asegurar la total indemnidad. Y lo repite el baremo del 2015. Pero hay una diferencia entre lo que dice una y lo que dice la otra. La otra lo decía, y ha sido la jurisprudencia constitucional primero, judicial después, la que ha dicho que eso era letra muerta, que el legislador es un mentiroso, que el legislador proclama algo al servicio de su negación, pero dejándole la responsabilidad de la negación a los jueces que no sepan leer, a los jueces nec legentes y no dislegentes, porque la diligencia es saber leer y la negligencia es no saber leer, y los jueces no han sabido leer durante años esta norma y han dicho que eso no tenía, lo ha dicho el Tribunal Supremo, está la primera, la norma del inciso segundo de la Regla General Séptima de la parte primera carece de valor normativo directo. Eso es negligencia. Bueno, pues hemos superado con el baremo nuevo la negligencia, lo hemos convertido en dislegencia. Ahora se sabe leer. Y ahora lo que dice la ley es: el principio de reclamación, de reparación íntegra es un principio fundamental, pero no se lo crean, lo quito, no lo aplico. Y se ocupa ya la ley, no es como antes, ahora ya dice que es mentira, pero lo dice la ley, con lo cual ya no hay que interpretar. Ya no tienen que ser los jueces los negligentes. Ahora son los jueces dislegentes que lean bien la norma, que sepan que la reparación íntegra no se puede desarrollar. ¿Por qué? Porque a la reparación íntegra se le añade el principio de objetivación, desnaturalizando el concepto, porque la objetivación es la materialización de un principio. Eso es objetivar, es convertir en objetivo, en normas concretas, el principio informador. No, la objetivación que hemos utilizado en el baremo es, objetivar es limitar, cualitativa y cuantitativamente. No son resarcibles los perjuicios
que no están previstos, y los que están previstos solo se pueden resarcir en la cantidad prevista. Y por lo tanto, se niega radicalmente el cumplimiento de la total indemnidad. Ahora, de verdad, ahora sin tener que comprometer la mala lectura del juez. Ahora ya es la ley la que dice con claridad que no se pueden reclamar. Por ejemplo, cuando te dice que el baremo nuevo tiene normas absolutamente esplendorosas, que yo cada día estoy más encantado con ellas. Por ejemplo, cuando te dice que una persona que se dedique a las labores exclusivas del hogar, exclusivamente a las labores del hogar, que tenga lesiones impeditivas de sus labores del hogar durante 300, y de demás actividades, 300 días. Y que hay que repararle el valor económico de esa privación. Y te dice la ley, y se le paga con 30 días el salario mínimo. La norma es maravillosa de Golfa, que es. No hay truco, no hay interpretación, el juez no puede poner más. Si el juez es muy sensible, podrá tratar de fracasar en el Tribunal Constitucional diciendo que es inconstitucional. Pero la norma es sincera, es sinceramente confiscatoria. El lucro cesante, el valor económico del perjuicio de una ama de casa dedicada en exclusiva a las labores del hogar, solo puede ser 30 días de salario mínimo diario, siempre que no tenga secuelas que pasen de 3 puntos. Porque en el caso de que pasen los 3 puntos hay una norma de remisión que todavía estoy aspirando a entenderla. Porque no la entiendo. No hay forma de saber qué quiere decir. Como yo no la entiendo, pues acudo ya entonces técnicamente al prodamnato y digo, bueno, pues entonces, como no la entiendo la norma y hay el prodamnato, salvo que yo sea muy burro y no sepa leer, que procuro saber leer, pues significa que en el caso de que tengas más de 3 puntos, entonces ya no hay el límite temporal de los 30 días. Y entonces se le paga el lucro cesante de los 300. Pues es una interpretación, que suscribe en su materia el señor Pérez Tirado y que además está haciendo labores de zapa a médicos forenses explicándoles lo que hacen cuando hagan informes y le decía el otro día a un médico, ¿es verdad eso? Pero me lo tendré que leer eso para creérmelo. Le decía, hay que leerlo. Dice, pues si eso es así, todos mis pacientes van a tener 4. Porque se quedaba horrorizada de la barbaridad que se había hecho. Otra norma que estaba en el baremo vigente y que está en el baremo nuevo es el de los perjuicios excepcionales que he dicho esta mañana. Es decir, la proclama literaria de la ponderación de los perjuicios excepcionales que está en la norma vigente y que no existe como tal, sino como si acaso, como viene a decir el Supremo, una línea tendencial para no tenerla en cuenta, pues aquí, en cambio, ya sí que se regula. Y entonces los perjuicios personales derivados de lesiones temporales y de lesiones permanentes son resarcibles. Una vez que se acuña el concepto, son resarcibles, pero sin pasarse. Y la forma de no pasarse es decir, un máximo del 25% de la suma básica. Es decir, el sí, cortito, sin saber cuáles son. Cuando se plantea en lesiones permanentes, por ejemplo, poner un ejemplo de las lesiones, de los perjuicios excepcionales de carácter personal, siempre sacamos a colación, porque nos lo sacó el presidente del comité de expertos, el señor Martín Casals, que como el tío sabía idiomas y había estado en Francia, pues nos trajo un caso galo, que era el caso muy socorrido, que todo el mundo está de acuerdo en que es así, hasta que uno luego piensa y se da cuenta de que no. Que es el siguiente, es el de un japonés en Francia, que tiene un accidente y se queda tieso. Se queda tan tieso, que no puede agacharse, no puede saludar, no puede ir a Japón. Porque es que es un detritus humano como vaya a Japón y no salude. Eso se lo cuenta al juez y el juez francés se queda muy sensible y dice, esto es un perjuicio excepcional y esto hay que ponerlo. No es un perjuicio excepcional el japonés. Será muy excepcional de supuesto, pero es pérdida de calidad de vida. Está dentro del perjuicio particular de la pérdida de calidad de vida. Pierde calidad de vida. No hay que acudir a la cláusula de perjuicios excepcionales, lo cual es importante porque entonces no le afecta el límite del 25%, que a lo mejor le impide una cantidad que puede ser superior si te vas a la importancia que tenga para él
pérdida de calidad de vida por no hacer una actividad tan importante como ser educado. Donde hay países en donde ser educado es un valor, en otros no, en otros no. En otros es un disvalor. No hablo del lucro cesante, que es otra norma prevista en el baremo y que, como es perjuicio patrimonial, no entraría por la vía de la excepcionalidad, pero sí entra ya por la regulación directa a la que se va a referir el señor Pérez Tirado después. Son normas que estaban y que parecía que no estaban, o que estaban, normas que son y que se niega que sean. Pero a estas normas hay que añadir otras normas, como las que son normas que son, que parece que no son y que de hecho no eran. Con el trabalenguas me refiero no solo a las secuelas interaggravatorias, que estaban y no eran, sino también al efecto agravatorio del estado previo. El estado previo nos hemos llenado la boca y los ojos de oír y de ver la incidencia del estado previo. Lo hemos visto en montones de sentencias, siempre que sea para disminuir, siempre que sea para bajar, no para aumentar. Y el estado previo lo dice la norma actual, la norma del inciso segundo de la regla general séptima del apartado primero, puede tener efecto agravatorio del daño o efecto disminuidor del daño, y efecto de atribución menor del daño por el estado previo. Todos hemos visto, a mí me entran sudores siempre pensar que con mis 70 años y mi estupenda salud debo estar gastadísimo de cervicales, soy absolutamente asintomático en la materia y me daría horror que me dieran por detrás, me daría horror y que me sacaran el estado previo. Pero si usted está hecho un asquito, usted todo gastado, yo era asintomático. Usted la resonancia magnética esta que tal, si usted esto lo tenía todo liso cuando era asintomático. Pero eso sí, en cambio el estado previo para grabar, eso no ha existido en la medicina forense, en la medicina valorativa. Y todos los que hayan leído un poquito saben que los hay. El ejemplo típico que está en todos los manuales es el tuerto que pierde el ojo, ¿Y qué hace el juez con el tuerto que pierde el ojo? ¿Lo pone ciego entero? No, en ciego entero no, porque después de todo había estado previo. ¿Le valora solo un ojo? Pues solo ha perdido un ojo. Se le valora solo un ojo. Pues no, hay que valorar la incidencia que tiene la pérdida de un ojo de un tuerto, que es distinta a la pérdida de un ojo de uno que tiene los dos ojos con visión. Bueno, pues como esta norma no se ha aplicado nunca en 20 años, no se ha aplicado nunca, pese a estar, se ha decidido establecerla. ¿Para qué? Para que se lea. Pero no solo leerla como existencia, sino que se lea como fórmula aplicable y que se pueda operar y se pueda utilizar. Porque si tú has tenido un tuerto, las pasarías canutas para ver cómo calculabas, salvo que fueras muy leído y te llegas a la fórmula. La del italiano, ¿no? Claro, la de Gabrieli. Pues claro, con la de Gabrieli, pues claro. Pero hay que leer. Hay que salirse del baremo, porque no estaba en el baremo. Pero la norma sí, la del estado gravatorio sí. Lo que faltaba es cómo se aplica. Eso es. Pero estaba disimuladita, para invitar a no aplicarla, y de hecho no se ha aplicado montones de veces. Y entonces la consecuencia es que las normas que estaban en la norma segunda, que servirían para aumentar, desaparecen, no, como si no existieran. En cambio, las que servían para disminuir sí aparecen y se usan con profusión. Se ha usado con profusión el estado previo de efecto disminuidor y se ha usado con profusión la culpa de los inimputables. Es así, se ha usado de espanto. El niño de 10 años que es un bólido y atropella al coche no da lugar a indemnización, porque es causa exclusiva de la víctima, cosa que ahora extravagantemente se ha regulado bien. Extravagantemente, porque nunca debería de protegerse a un niño
culpable, causante exclusivo del accidente, con protección completa de resarcimiento en responsabilidad civil. En responsabilidad civil. Otra cosa es que el seguro de responsabilidad civil se completara con una cobertura concreta de necesidad de seguro de accidentes. Eso mismo ha dicho Vadillo. De libro. Porque el responsable de un accidente lo que tiene derecho es a no ser responsable. Tiene derecho a que no se le insulte. Ahora, el que al no responsable le digan, y en virtud de su seguro que usted paga, se le paga al niño el 100% de su lesión, encantado de la vida, sobre todo si es hijo suyo. Encantado de la vida que cobre. Bueno, pues esta norma que estaba, esta sí se ha aplicado con profusión durante todos estos años y ahora ya no se va a aplicar porque se ha suprimido cuando se trata de lesiones temporales o permanentes. Va a cobrar el niño el 100%. Por cierto, la norma esta que se ha establecido, que se habrá referido Vadillo, también tiene su intríngulis luego la culpa civil, por el tema de la capacidad de culpa civil, porque han montado un pollito de espanto, porque que yo sepa, no solo tiene capacidad de culpa civil el que ayer pegó el tortazo a Rajoy con 17 años, sino que también tiene capacidad de culpa civil el niño que tiene 14 años. Porque a mí me enseñaron que, puede ser que lo más seguro es que no fuera verdad, que yo tenía uso de razón desde los 7. El infante latino, el infante romano. El uso de razón. Y por lo tanto, un niño con 8 años ya sabe distinguir el bien del mal. Y puede hacer una cosa con mala leche. Y puede hacer una cosa dolosamente. Y puede ser culpable. Y sobre todo, 8 años aún se puede dudar, pero un chico de 14 años tiene, en mi opinión, capacidad de culpa civil. Otra cosa es que como no tiene la edad concreta de exceso, si él, por su culpa, tiene un accidente y queda tetrapléjico, que cobre el 100%. Tener en cuenta además, lo que ha dicho Vadillo, que esta norma solo protege a los lesionados, que se supone que, o que no tienen, son 14 años, más de 14 años, hasta los 14 años, por tanto, si el accidente lo tiene el día de su cumpleaños, esto es importante, si lo tiene el día de su cumpleaños cuando cumple 14 años, ya no cobra, porque tiene más de 14 años, según el cómputo de edades que tienen las disposiciones generales del baremo, que es importante la modificación que se ha establecido en este caso para adecuar el cómputo de edades y de duración del tiempo a los postulados del Código Civil. Fijaros, por ejemplo, la trascendencia que tiene el saber distinguir entre lo que es la dimensión estática del perjuicio fisiológico y la dimensión dinámica del perjuicio fisiológico. En este caso me refiero a las lesiones permanentes. Saco esto a colación porque en esa jornada que ya he mencionado, donde hablaba por otra parte, queridísimo por mí, médico de una compañía de seguros, se permitió decir lo siguiente. Hizo un repaso de la nueva regulación, en donde dijo que lo de las secuelas interaggravatorias era una novedad, que no era, donde hizo referencia a la novedad del efecto agravatorio del estado previo, y de pronto llegó a la fórmula de Baltasar. Y dijo, bueno, respecto de la fórmula de Baltasar no hay nada que decir, hay que aplicarla. Cuando yo tuve mi intervención y tuve que tirar mis papeles que había preparado porque me consumí el tiempo en la réplica, le dije, hombre, lo de que no hay que tener en cuenta lo de Baltasar, no hay que darle atención, yo creo que es un poco exagerado, digo, y entonces le recordé aquel auto de una jueza de un pueblo de Toledo que después de dictar sentencia dio lugar a que el abogado de la aseguradora pidiera aclaración de sentencia diciéndole, señoría, no aplica usted la fórmula de Baltasar, y que se desestimó el recurso de reforma diciendo, pero ¿cómo se le ocurre al abogado traer a colación a Baltasar, que no es parte del procedimiento? Yo creo que es interesante saber lo que es la fórmula de Baltasar, aunque no sea parte del procedimiento. Pero sobre todo es interesante reflexionar sobre la fórmula de Baltasar. En una jornada a la que asistí,
uno se pasa la vida hablando y aprendiendo poco cuando habla, y en cambio cuando escucha aprende cosas. Y en la intervención de un médico, en una jornada que también asistía el señor Pérez Tirado, pues un médico valorador de los responsables arrepentidos de haber hecho el baremo de las compañías, porque ahora está en el otro lado, y ha cambiado de postura, decía: la fórmula de Baltasar es un desastre, es una convención que no tiene fundamento. Y yo, como le tenía mucho respeto, dije: joder, esto hay que pensarlo. Y discrepo de él, disiento de él. Pero me sirvió aquello para descubrir que la fórmula legal, porque ya no es la fórmula doctrinal del Víctor Baltasar, francés de principios del siglo pasado, que la elabora para medir el alcance del perjuicio psicofísico permanente, me sirvió para que, aceptando que sea regla académica y elevada al rango de regla legal, no es divina, es humana, y como humana pues puede ser falible. Y esa frase me hizo reflexionar y enlazar con algunas reflexiones que ya había hecho y descubrir dos cosas muy sencillitas, por las cuales no se puede despreciar, no se puede pasar por alto la regla de Baltasar, hay que profundizar en ella. Primera reflexión de esta profundidad: ¿por qué existe la norma de los daños morales complementarios? ¿De dónde surge? ¿Por qué surge? ¿Qué reparan? ¿Qué daños morales son complementarios a los efectos de aplicar esa norma? ¿Por qué? El tema es muy sencillito, porque la fórmula de Baltasar es un corsé. Y como es un corsé que se mete al cuerpo humano en el corsé, resulta que como juegas con un porcentaje de 1 a 100 y valoras un diente con un punto, cuando llegas a la suprema lesión le das 100, que tiene que ser más, porque el quedarse muerto viviente vale más que 100 dientes. ¿Qué es lo que hace el legislador en el año 95? Tomar conciencia de que la proyección de la fórmula de Baltasar de los porcentajes llevados a puntos con la regla del concurso de secuelas y llevado a la tabla 3 produce un desajuste indemnizatorio que perjudica a los grandes lesionados. Y entonces lo que hace es, como los grandes lesionados cobran por la vía del perjuicio básico, que llamamos ahora, una cantidad desproporcionada con la que cobran los lesionados leves, aquí hay dos soluciones. Una que gusta mucho a las aseguradoras y no lo han podido hacer del todo, que es no pagar a los lesionados leves, que es una solución perfecta. A los lesionados leves se les paga. Y ya está remediado, ya no hay desproporción. Pero como son muy duro, hacen artimañas para no pagar, pero el lesionado leve puede existir. Pero entonces, la desproporción, ¿cómo se corrige? Pues con un complemento de indemnización, que es lo que se llaman daños morales complementarios. Y por lo tanto, fíjense el error de diseño del baremo vigente. Los daños morales complementarios no constituyen un perjuicio particular, constituyen un plus de perjuicio básico de la carne afectada. Tendrían que estar para integrar la indemnización básica, un añadido dentro de la básica y no como concepto de perjuicio particular. No es, en la terminología del baremo antiguo, un factor de corrección. Corrige la desproporción, pero solo atiende a la dimensión estática del perjuicio fisiológico, cosa que por otra parte han desconocido inmensa cantidad de jueces en estos años, porque para justificar la cantidad que ponían, cuando se creían obligados a tener que justificar algo en lugar de aplicar la norma, que es lo sencillo, decían: pero hombre, ¿cómo no le voy a dar yo el máximo a este señor con tantos puntos si ya no puede hacer tales cosas? Fuera, eliminado, usted suspendido. Es lo único que usted no puede tener en cuenta. Solo puede tener en cuenta el alcance, la intensidad del perjuicio fisiológico. No puede tener en cuenta la repercusión en actividades, porque eso va por otra vía, va
por lo que hoy es el perjuicio particular de pérdida de calidad de vida o por el factor de la incapacidad permanente en la terminología del baremo antiguo. Por lo tanto, es una convención inadecuada llamar a los daños morales complementarios perjuicio particular. Por cierto, esta norma ha sido objeto de una revisión en el nuevo baremo porque se ha desglosado en dos. Hagamos la historia rápida. Cuando se establece y se diseña la norma de los daños morales complementarios como segundo factor de corrección en la tabla 4 del baremo derogado, el legislador calcula las puntuaciones importantes que dan lugar a la operatividad del factor sobre la base previa de que el perjuicio básico, de que la indemnización básica está montada sobre la adición del perjuicio fisiológico y del perjuicio estético mediante la suma aritmética de puntos. Estropicio valorativo de la legislación originaria del 95, que indicaba una falta de cultura de daño corporal que favorecía a las víctimas. Y como el sector asegurador se dio cuenta de que favorecía a las víctimas y no está el sistema como para favorecerlas, presionó para que en el año 2003 se cambiara la norma. Y con toda razón desapareció la regla de la suma aritmética, aunque no se quitó, para decir que son perjuicios tan distintos que se tienen que valorar separadamente. Con toda razón, con toda razón. Eso sí, en el trajín prelegislativo, aquella norma unilateral redactada por las aseguradoras no mejoraba la regulación del perjuicio estético y dio lugar, por un arte de birribirloque y carambola, a que se les tuviera que recordar a los aplicadores del derecho que el perjuicio estético no consiste solo en cicatrices en el culo o en la cara, sino también en ser cojo. Y se estableció el concepto de perjuicio estético dinámico, que no he visto en mi vida reconocido en un informe de médico forense, ni de perito particular valorador, ni de compañía, ni de perjudicados, hasta la reforma del 2003. Y eso ya desde la reforma del 2003 se descubrió lo que cualquier médico valorador que hubiera estudiado algo de medicina valorativa sabría, y es que la alteración de la imagen de la persona no solo está en las cicatrices, sino que también está, por ejemplo, en quedarte cojo o quedarte tetrapléjico. Y se evitó desde el año 2003 una jurisprudencia terriblemente extendida que era: ¿pero qué dice usted, señor letrado, reclamando indemnización por perjuicio estético de este tetrapléjico con la pasta que le hemos dado por su tetraplegia? Ya está incluida en la tetraplegia, porque un tetrapléjico es intrínsecamente feo. Y como es intrínsecamente feo, ya está pagado. No ven usted. Le alteró la imagen, pero es otro perjuicio distinto. Y con la reforma del 2003 se consiguió que quedara claro que esas dimensiones había que valorarlas. Y eso se ha mantenido y se ha mejorado con una redacción más puntual en el sistema del año 2015. ¿Qué pasó cuando se hace la separación radical de los perjuicios fisiológicos permanentes y del perjuicio estético? Que quienes redactaron la norma, expresión de la autorregulación gremial que caracteriza a todo lo que refiere a la responsabilidad civil automovilística y en concreto al baremo, autorregulación gremial, solo les preocupaba no sumar puntos, porque no era la preocupación intelectual de la barbaridad técnica de mezclar cosas distintas, era el efecto multiplicador económico que producía. Eso es lo que preocupaba. Con razón, pero de forma inconsecuente, porque si hubieran trabajado de forma consecuente, automáticamente con la reforma del 2003, al establecer la regla de la separación, tendrían que haber abordado la reforma de la norma de los daños morales complementarios, que estaba hecha para sumar puntos, y tendrían que haber desglosado en dos normas la norma. Unos daños morales complementarios por perjuicio fisiológico permanente y unos daños morales complementarios por perjuicio estético permanente, por perjuicio estético. En los dos casos, los casos de gravedad. Esto estaba también estudiado por alguien que estudiaba, que cuando el mundo asegurador preparó su anteproyecto de reforma,
desglosó, ellos, UNESPA, desglosó la norma de los daños morales complementarios para hacer 2. Pero dijo, joder, que hay que pagar mucho. Y entonces dijo, pero solamente se reconocerán los daños morales complementarios por perjuicio estético en defecto de daños morales complementarios por perjuicio fisiológico. Era la forma de decir, el sí, pero no. Ese sí, pero no que tanto gusta en materia valorativa. Proclamo y desmiento. Esa tesis tan ahorrativa no prosperó y en el baremo vigente se ha establecido la dualidad de daños morales complementarios por perjuicio fisiológico y por daño estético. Y termino con el análisis de la fórmula de Baltasar, que es el que suscita esta reflexión. Yo he comentado una sentencia que me dejó muy impresionadito de un, creo que era alférez de la Guardia Civil o del Ejército en la academia, que estando en su habitación con un compañero, el compañero se puso a jugar con la pistolita. Todas las cosas a los militares les gustan las pistolas. Y jugando con la pistolita le pegó un tiro que le atravesó la garganta. Lo dejó tetrapléjico. Le dejó con imposibilidad de hablar. Le dejó con imposibilidad de comer alimentos sólidos. Le dejó con la necesidad de tener que comer líquidos con cánula. Y le dejó con unos dolores, según dijeron los peritos médicos, espantosos de cabeza. Y le dieron 100 puntos. El Tribunal Supremo, Sala Quinta de lo Militar, olvidándose de su propia doctrina casacional, revisó las bases que había fijado el Tribunal Militar de abajo, alteró las bases sin poderlo hacer. Es el Supremo, es el alto, luego el altísimo se lo confirmó, y le dejaron 100 puntos. Vamos a reflexionar sobre este caso. Tiene el mismo perjuicio fisiológico. Un tetrapléjico que queda tetrapléjico puro y crudo, a un tetrapléjico que tiene las 5 secuelas añadidas, o podemos pensar que es distinto el perjuicio fisiológico de uno y otro. ¿Es distinto? ¿Se puede pagar, se puede resarcir con la misma cantidad el perjuicio fisiológico de uno y otro? Si nos vamos a la regla legal de la concurrencia de secuelas, llegas a los 100 puntos y se ha acabado. Ojo, 100 puntos que se acaban con la primera secuela. La tetrapléjica en alto grado son 100 puntos. Es decir, hay secuelas excedentes, secuelas que quedan fuera de la fórmula de Baltasar, que quedan fuera de la regla legal de concurso de secuelas, pero que son secuelas. ¿Y esto qué es? ¿Esto tiene remedio? ¿O estamos de acuerdo todos en pensar que el sistema está puesto para confiscar totalmente ese perjuicio? El sistema está para no pagar todo. Nunca paga todo. El sistema está puesto, porque ya lo dijo el Constitucional y ya lo dijo el Supremo, Sala Primera, al servicio de la reparación parcial. Nunca se repara el valor del daño. Y ese todo que no se repara no afecta solo a perjuicios patrimoniales, sino también a personales, sino también a personales. Prueba de ello es que cuando el accidente es de aviación, las compañías en amistoso te pagan el triple de lo que pone el baremo, y que no salga la sentencia si se puede evitar. Y cláusula incluso de confidencialidad para no decir lo que se paga. ¿Por qué? Porque las cantidades estas están hechas para proteger a la economía del seguro de automóviles, que es lo que dijo la sentencia de 29 de junio del 2000, que lo dijo ella. Estableció 9 razones, todas en protección del seguro de automóvil. Y el legislador lo puede hacer. Lo puede hacer. Y nos lo tenemos que comer, aunque no estemos de acuerdo. Acato la barbaridad legal. La acato. Pero, ojo, no desacato. Lo que no puedo hacer es llevar una legislación excepcional establecida para el sector asegurador del automóvil solo a valorar daños ajenos al tránsito motorizado.
donde rige el principio de reparación completa. Y yo ya sé que podrá haber dudas sobre cuál es la reparación completa, pero sí sé que es más que lo que diga el baremo, porque el baremo está puesto por esencia, lo dijo la sentencia de 25 de marzo del 2010 de Sion Ríos, es de esencia al baremo la parcialidad resarcitoria. Lo dijo una sentencia del Constitucional del magistrado sevillano, me parece que Jiménez, la sentencia Jiménez dice, el baremo está hecho para reducir las indemnizaciones en caso de muerte, que lo dijo él, el Constitucional. Podrá uno estar de acuerdo o no, pero lo que dijo. Ergo, se repara parcialmente el daño que se causa en accidente de circulación. Bien, todo esto viene a cuento, porque si nos encontramos con las secuelas excedentes, tenemos dos respuestas en el ámbito del automóvil. O no se resarcen, o se pueden resarcir. Una solución limpia es no se resarcen. Es decir, pero claro, una cosa es que el sistema esté puesto al servicio de la reparación parcial y otra cosa es que esté al servicio de la confiscación del resarcimiento. El resarcimiento será parcial, pero no puede confiscarse la indemnización. Y a este señor, a este alférez, el Tribunal Supremo le confiscó la indemnización correspondiente a las secuelas que salían de 100, a las secuelas excedentes. Con el baremo del 95, que era el que se aplicaba, solamente habría la vía de las circunstancias excepcionales a la que no se puede acudir, porque ya la jurisdicción se ha ocupado de decir que los perjuicios excepcionales no son resarcibles de forma autónoma, porque están metidas en las básicas, el camelito que dijo el Constitucional. Pero con el baremo del 2015, estos perjuicios que son perjuicios excepcionales fuera de la regulación legal, perjuicios excepcionales que son inequívocos y, por lo tanto, por la vía del perjuicio excepcional se tienen que resarcir con el límite del 25% que establece la regulación legal. ¿Por qué? Porque la fórmula de Baltasar no sirve totalmente para la resarcción de los perjuicios fisiológicos de tipo permanente. Fíjense si merece la pena reflexionar sobre la fórmula de Baltasar. Bien. Vamos a seleccionar algo para el poco tiempo que tengo. Vamos a centrarnos entonces un poco en la referencia sobre lo que es la pérdida de calidad de vida en el ámbito de las lesiones permanentes. Ya hemos dicho que ese concepto se lleva paralelamente a la lesión temporal. Ojo con esto, cuando se lea la ley, en el tratamiento de la lesión temporal, que puede prestar a confusión, yo creo que al final lo hicimos mal, porque el perjuicio básico se le asignan 30 euros diarios al perjuicio básico, que es el que se sufre siempre, cualquier día. Entonces, tengan en cuenta que cuando se dice que la indemnización por día en lesión temporal muy grave se le asignan 100 euros, a la pérdida de calidad de vida le corresponden 70 y 30 es común al perjuicio básico. Es decir, los 30 del perjuicio básico solo se pueden tener en cuenta cuando no haya pérdida ninguna de calidad de vida. Lo que llamábamos antes el día no impeditivo. Cuando el perjuicio es grave y son 75 euros, la pérdida de calidad de vida son 45 y 30 el perjuicio básico. Por lo tanto, solo se podrá multiplicar por 30 aquellos días que no impliquen pérdida de calidad de vida. Esta es una confusión que aquí, por simplificar la multiplicación y que los jueces no tengan que suspender en matemáticas, y los abogados previamente, pues hemos hecho, con lo cual hemos generado la confusión y es muy posible que se empiecen a multiplicar y que se doblen los conceptos indemnizatorios por error. Por cierto, ya que estoy en la lesión temporal, aunque ya me queden solo 3 minutos, hacer una referencia a un perjuicio particular novedoso, que es el perjuicio personal que causa el sometimiento a cada intervención quirúrgica. Este es un tema curioso. Esto está importado de un país civilizado, es decir, con derecho civil, que es Italia,
donde los italianos, los jueces italianos, que son los que hacen los baremos, ellos no han necesitado la intervención quirúrgica de la ley, porque han trabajado ellos y han hecho los baremos, y los modifican cada año de acuerdo con la flexibilidad que tiene el que sean judiciales y no legales. Y los van modificando cada año en virtud de la propia experiencia, y no es el corsé del sistema legal imperativo. Ellos piensan, los jueces italianos, que no es lo mismo estar 200 días de baja que estar 200 días de baja con 3 intervenciones, una de ellas con confesión. Te la estás jugando y te confiesas por si acaso. Por si acaso me confieso. Porque estás acojonado. Bueno, pues eso es un perjuicio particular que se sufre si te someten a una intervención quirúrgica. Y se ha puesto una cantidad de 400 a 1.600 euros según la importancia de la operación. Tengan en cuenta, cuidado con los baremos, con las cosas de ordenación que se van a hacer, porque ya hay el intento de hacerte un subbaremo por parte del mundo asegurador donde te dice cuándo tienes el 400 euros y tal, haciendo un truquillo realmente truco, pero eso no es norma legal, porque la norma legal se lo deja al arbitrio del juez, es decir, a la iudicis prudencia, a que el juez calcule la intensidad y tenga referencias, pero no tiene que aplicar, no tiene que adolecer el juez de baremitis. Aunque si le ponen esto en el ordenador, le invitan a que pinche, a meta el dedito y que le salga. O sea que es el peligro. Curiosamente, este concepto de intervención quirúrgica no es nada novedoso. Hay un montón de sentencias. Un montón, bueno, no hay que exagerar. Hay 4 o 5 sentencias de la sala tercera del Tribunal Supremo, en donde ha ponderado el daño consecuente a las intervenciones quirúrgicas para fijar el quantum, eso sí, sin demostrarlo, sin razonarlo, por intuición, porque son sentencias enamoradas del régimen de la globalidad indemnizatoria, en donde te dice, teniendo en cuenta esto, y las intervenciones quirúrgicas se han metido, pero el concepto está metido. Sentencia, además, de González Navarro, catedrático administrativo, que sabía italiano. Pero volviendo a ya estoy fuera de hora, a la pérdida de calidad de vida, solamente una referencia. Primero, la pérdida de calidad de vida es un concepto sintético que es, en mi opinión, un hallazgo doctrinal bueno que evita la multiplicación de conceptos perjudiciales típicos de otros países. Los franceses son muy proclives a hacerte un listado de perjuicios. Todos los perjuicios que reconocen los franceses, que son perjuicios que afectan limitativamente a la actividad de la persona, se reconducen a un concepto sintético, sincrético, de pérdida de calidad de vida. Y cualquier pérdida, afectación limitativa, peyorativa, entorpecedora de tus actividades de cualquier tipo, se reconducen a este perjuicio particular. Y vean la observación, adviertan la cosa curiosa, de que se distinguen 4 grados de muy grave, grave, moderado y leve, y que las cantidades de las escalas se solapan. Por ejemplo, el leve es de 1.500 euros a 15.000 euros, y en cambio el grave es desde 10.000 a 50.000. Es decir, que una persona puede tener un perjuicio leve y recibir una indemnización de 15.000, y quien tenga, en cambio, un perjuicio de calidad de vida grave puede recibir solo 10.000. Esto es una norma llamativa, pero que responde a un esfuerzo de racionalización en donde, entre otros factores, juega la edad. Porque lo que no tiene sentido es que un señor amortizado como yo, casi, con la edad que tenga un perjuicio muy grave, por narices me tengan que dar una cantidad superior a la que tenga un joven que sufra un perjuicio grave y que le va a durar 60 años más que a mí. La forma de combinar eso es una de las razones que han podido llevar a esta falta de solapamiento y a su vez para evitar la lucha esa que hay. No, yo lo tengo muy grave, no grave, o no, usted lo tiene grave, no muy grave. No, mire usted, no se empeñe porque a lo mejor me pone menos con el grado mayor. Eso es para que lo tengan en cuenta
porque supone una alteración respecto a la dinámica del funcionamiento de lo que era el factor corrector de estos años, que naturalmente son cantidades muy modestitas, en mi opinión, porque se jugó con la trampa de atribuir a la incapacidad permanente la composición mixta de perjuicio personal y perjuicio patrimonial. Y como primero la Sala Cuarta del Supremo, imitación luego de la Sala Primera, dijeron que normalmente hay que dar la mitad, la cosa judicial típica de in medio virtus, pues la mitad para uno, la mitad para el otro, pues a la hora de transponer y purificar este perjuicio particular como solo de perjuicio personal, se han puesto cantidades equivalentes en principio a la mitad de la suma que correspondía a la incapacidad permanente de la situación actual. Y con esto ya me dan el golpe de la espalda, que es una especie de cornada de tercer aviso y que me supone invitar a los asistentes para que puedan hacer alguna pregunta sobre todo lo que no he hablado y debería de haber hablado. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Brillante como siempre. Esperemos que no te aburras en discutir todo lo que has discutido y que sigas en ello y no nos dejes solos. ¿Alguna preguntita? ¿Hay allí? Sí. Buenas tardes. Simplemente, de lo que no he hablado, el artículo 135, el apartado 2, informe médico concluyente. A ver si nos explica qué significa esto. Para el tema de la cervical. La secuela que derive de un traumatismo cervical menor se indemniza solo si un informe médico concluyente acredita su existencia. Desde la esquinita. ¿Qué quiere? ¿Que explique lo de concluyente? Sí, si podemos. Es que debemos, que le decimos a los peritos que nos valoren los informes que pongan al final y concluyo que la lesión es... Eso es decir, lo que tienen que es autocalificarlo. Igual que los jueces cuando hacen sentencias predican su prudencia, es decir, los jueces tienen a gala predicar la virtud autolocutoria de la prudencia. Ellos son prudentes de por sí. Como profesión es innato la prudencia en ellos. En lugar de esperar a que se lo digan los demás. Pues en el caso este, pues los informes médicos son concluyentes. Concluyen. Bueno, una vez que se ha suprimido lo de excepcionalmente en la norma, yo creo que lo ha dicho esta mañana Javier, se quita lo de la expresión biomecánica y se quita lo de excepcionalmente. No lo voy a desarrollar, voy a contar un chisme. Ya vamos, como es tan aburrido esto, estaba también en una que quiten la grabación, en una conferencia en Galicia, y estaba un miembro del comité de expertos dando su conferencia sobre la ley, sobre el baremo, y de pronto sonó su móvil y yo vi que en lugar de ponerse nervioso, pedir perdón, lo vio, salió corriendo y se fue. Nos dejó allí a todos solos. Y yo, al verlo solo allí, que se había ido, pues dije, ¿qué hago yo ahora? Entonces yo dije, bueno, vamos a seguir hablando. Y empecé yo a contar mi rollo para que la gente no se aburriera y nada. Y llegó él, y sin decir nada, pidió perdón y siguió hablando. Cuando terminó la conferencia, digo, ¿quién te ha llamado? Una llamada que le habían hecho a él y a este. A este también, pero él no estaba dando la conferencia. Le llamaron para pedir permiso a cambiar en el Parlamento la norma. Les pidieron permiso a estos para quitar excepcionalmente. El Parlamento soberano. El Parlamento soberano. Y si no, que me desmienta. Y dieron el permiso. Yo el otro día estaba con la directora general de UNESPA, muy amiga mía, de la vieja época, antigua amiga, ex amiga, y le digo, oye, una cosa, pero es que de verdad me tenéis que explicar qué es esto de que llamara por teléfono el Parlamento a Mascaraque para pedirle permiso.
para pedirle permiso y quitarlo excepcionalmente. Y me miró con superioridad justa. No fue el Parlamento, fui yo. Digo, sí, que fuiste tú la que tenías que dar la orden de que se podía quitar, ¿no? Te pidieron permiso a ti y tú consultaste a tu asesor. Bueno, bien, pues se puede ver así. Vale, pues ya lo sabemos. En el caso de tú no llamaste a las víctimas, ¿no? Tú diste el permiso directo. Bronca. Con eso no tiene importancia lo de excepcionalmente, pero sí tiene, porque como ha dicho Javier, estaba puesto con muy mala idea. Porque la palabra excepcional, en una norma excepcional que ya lo es de suyo, es decir, amigo usted, no me haga usted, no se me anime usted a poner secuelas, ¿eh? Tiene usted que hacer un esfuercito, porque ha de ser muy excepcional. Claro, de antemano, apodícticamente, se establece la norma concluyente de que no se puede concluir que haya secuelas. Al quitar excepcionalmente, la cosa ha quedado en su justo sitio y hoy día, analizando la norma, pues ha quedado la mala intención. Esa queda. Pero el texto, como objeto de interpretación judicial, es perfectamente asumible por cualquier parte. Porque es verdad que tienen que darse esas relaciones de causalidad, esos datos. Sobre todo teniendo en cuenta que esa norma está hecha para apreciar la existencia de lesiones de traumatismos menores, que es confundir la causa con el efecto, porque traumatismos menores es la causa. Como dice el médico forense, como plana, el traumatismo es la causa y el efecto es el E15, o algo así, más o menos lo dice él, que es tan exquisito en la terminología médico-valorativa. La norma es muy sensata. La norma es muy sensata porque todo lo que dice es verdad. Porque si hay prueba objetiva, la norma no es aplicable. Es decir, si se verifica la lesión objetivamente, por ejemplo, porque sale en la resonancia magnética, ya no hay que hacer informe concluyente, es que está demostrado. Esa norma está para las lesiones cervicales que no se objetiven, porque se parte de la base de que existen. Como hoy no va a hablar de lesiones Pérez Tirado, pues me veo yo obligado a contar la anécdota mía que siempre cuenta él sobre el tema de la esguince cervical. Lo digo porque además es verdad y no es un camelo. Un día me fui yo al Corte Inglés por despiste. Y se me acercó una señora, don Mariano, ¿qué tal? Digo, hola, ¿qué hay? Mucho gusto. ¿Se acuerda usted de mí? Pues hombre, pues... Me llevó usted un asunto hace unos años, hace unos 8 o 9 años. Ya, ¿y qué tal? Yo ya acojonado. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que me dieron de alta. Como esto fue hace muchos años, las lesiones duraron 200 días. Si hubieran sido de ahora, 40. Con el protocolo, han bajado porque hay mucho progreso en la ciencia médica, ¿no? Bien, allá le pusieron 200. Y el médico forense puso en el informe que yo había estado durante 200 días impedida para mis labores y que me quedaban molestias que curarían con el tiempo. Y digo, ¿y qué? Que sigo esperando. Y entonces a mí me dejó impresionado eso, porque esta mujer me lo dijo en momento no sospechoso y sin recriminación ni a mí, ni al juez, ni al médico forense que acertaba. Posiblemente. No se podía equivocar. Porque curarían con el tiempo. Mucho. Pero curarían con el tiempo. Esta anécdota dio lugar a los términos con que quedó redactada en la reforma del 2003 la mención de las secuelas temporales. Porque todo tiene su secretito. UNESPA redactó esta norma diciendo: las secuelas temporales no son secuelas y por lo tanto no se pueden indemnizar como secuelas. Y hubo un jurista que casualmente pasó por allí y le preguntaron la opinión y dijo: ¡qué bien está redactada esta norma! Porque es verdad lo que dice, las secuelas temporales no son secuelas y no se pueden pagar como secuelas, sino como lesiones temporales. Se sale más caro. Y se puso
y no se ha cumplido. ¿Qué hicieron los médicos forenses desde que vino la norma? Olvidarse de la coletilla, de que curarán con el tiempo. Si yo voy a hacer un pronóstico, venga, hombre. Y se curaron ya todas. Ya la gente no tiene dolores. Los médicos forenses han curado durante años a todos los esguinces, porque han desaparecido. No, como secuela, no, pero bueno, pero es que si el médico no dice que curan con el tiempo y te regala un puntito, te da menos de lo que te darían si curara con el tiempo, claro. Pero no, es que ni puntito ni secuelas temporales. Ha curado con 40 días porque lo ha dicho Mafrey. Ya está. Aquí en Sevilla es un puntito. Me parece que son 30 días un punto. ¿Otra pregunta?